Buenos días. El día de hoy vamos a realizar una inducción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Es una disciplina que trata de prevenir todas aquellas lesiones y enfermedades causadas a un trabajador por las condiciones o el puesto de trabajo en el que labora. ¿Cuál es el fin del sistema de gestión? Proteger y promover la salud de los trabajadores. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y el ambiente de trabajo en el que está puesto. También tiene como objetivo o consiste en desarrollar un proceso lógico por diferentes etapas basado en una mejora continua, o como inicialmente podemos conocerlo como el ciclo PHBA, que es planificar, verificar, hacer y reevaluar, o en su defecto lo que es la aplicación, la evaluación y la auditoría. ¿Con qué fin? Con el fin de anticipar, reconocer y evaluar todo control y controlar todo riesgo que puede llegar a afectar la seguridad del trabajador. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene muchas políticas con el fin de proteger la seguridad y salud en el trabajador mediante la mejora continua, como lo había dicho anteriormente. Esto es identificar los peligros, evaluar y valorar todos los riesgos, llevando una metodología de cuidado, estableciendo controles respectivos en diferentes planes de trabajo. Debemos consultar, informar y formar a los empleadores sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, para que ellos comprendan el riesgo en el que están involucrados, el riesgo el que están expuestos en su labor de trabajo, y así tener medidas pertinentes de prevención y control, adoptando y generando una cultura de autocuidado. El fin de las políticas de seguridad y salud en el trabajo es prevenir toda aquella posible emergencia que se puede presentar por un accidente de trabajo, cumplir el reglamento de seguridad y salud en el trabajo o el reglamento de higiene y seguridad. ¿Con qué objetivo? El objetivo de esto es fomentar la prevención de incidentes que se pueden llegar a presentar en un puesto, o de accidentes, incluso de enfermedades que este puesto de trabajo puede tener en el trabajador. Debemos identificar, como lo dije anteriormente, peligros, evaluar el riesgo de ese peligro, realizar medidas preventivas y muy conscientes en controles administrativos a través de controles administrativos, ya sea en la fuente, ya sea en el medio o incluso en la persona si es necesario. Debemos promover la cultura de autocuidado y autoprotección en el trabajador o incluso en el empleador según el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque todas las políticas están para promover, para cuidar, y esto genera un compromiso con los trabajadores, donde estos deben de procurar tener un autocuidado, de también en su deber informar o suministrar información clara y veraz de un posible estado de su salud o de un posible incidente que se puede presentar en su área de trabajo. Esto se debe hacer para cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar, el fin de autocuidar, el fin de eliminar, si es posible, ese riesgo o llevar un control de ese riesgo. En un área de trabajo hay muchos riesgos que se pueden presentar tanto en el inicio de su labor como al final de su labor. A veces esos riesgos son evidentes físicamente o mentalmente,
y debemos los demás compañeros estar pendientes de nuestro puesto de trabajo, del área de trabajo, porque en un área no solamente trabaja un solo trabajador, sino que trabaja mucho. A veces el autocuidado no solamente es una persona, sino muchos trabajadores, y más en el área de construcción. Por eso el fin del sistema de gestión siempre va a ser identificar, evaluar, evitar, eliminar todos aquellos peligros, estar en una constante valoración del riesgo, estar pendiente y determinar controles para evitar posibles actos inseguros, posibles condiciones inseguras que se pueden presentar en cualquier área. Esto también nos lleva a las inspecciones de seguridad. ¿Con qué fin? Con que antes de realizar nuestra labor, estas debidas inspecciones nos conlleven a de pronto identificar algún peligro evidente que de pronto no pudimos identificar con anterioridad. Entonces estas inspecciones nos ayudan a identificar de manera anticipada algún posible riesgo, algún posible incidente o algún posible accidente. ¿Con qué fin? Con el fin de generar posibles controles en ese riesgo. El sistema de gestión es un sistema muy conjunto. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe generar un comité de paritario de seguridad y salud en el trabajo, o un comité de convivencia. El sistema de gestión también nos lleva a elaborar brigadas de emergencia con el fin de anticipar un procedimiento, una manera inmediata de atender aquellas emergencias que se pueden presentar por un accidente, por de pronto algún catástrofe natural que también se puede presentar en el momento en que podamos laborar. Entonces, ¿qué es muy importante en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primordialmente, identificar qué es un riesgo. El riesgo es aquella probabilidad de que pueda llegar a causar un daño. Ese es un riesgo. Y un peligro es aquella fuente o situación que es un acto potencial que nos puede causar un daño, ya sea en la salud, ya sea un equipo que nos cause un daño. Con tal, el riesgo es aquello que está afuera y el riesgo es lo que yo veo, el peligro es lo posible, la fuente, la situación. Un caso o un ejemplo puede llegar a ser que haya derramamiento de un líquido en un área específica y yo como trabajador tenga que pasar de manera obligatoria por ese lugar. Yo sería el riesgo y el líquido sería el peligro. Es una fuente, es una situación, es un acto que puede causar potencialmente un accidente, un incidente, me puede causar lesiones. Entonces yo sería el riesgo y aquel derramamiento de líquido sería el peligro, y la unión de estos dos puede causar incidentes, accidentes o enfermedades. Por eso es muy importante que aprendamos a identificar los peligros. Según la 0312, hay diferentes riesgos. Existen los riesgos físicos, los biológicos, los químicos, los biomecánicos, los de seguridad, también los riesgos de fenómenos naturales y por lo menos el riesgo físico es todo aquel riesgo que es como el ruido, la iluminación, las vibraciones, el cambio de temperatura, radiaciones, la exposición continua al sol, puede causar golpes de calor. Eso hace parte del riesgo físico. Ya los riesgos biológicos de pronto son aquellos virus, picaduras posibles de animales, bacterias, hongos. Son pocos visibles en nuestra área de trabajo, pero también es un elemento que hay que tener muy en cuenta. El riesgo químico es todo aquel riesgo que es con un polvo inorgánico o orgánico, igual que gases y vapores.
El riesgo biomecánico, que es el riesgo que de pronto va basado más que todo en postura, esfuerzos, movimientos repetitivos o incluso manipulación de cargas, manipulación de carga pesada, todo esto. También existe el riesgo locativo. El riesgo locativo es todo aquel riesgo que va basado de pronto en la seguridad. Locativo, lo que mencionaba ahora respecto a el derramamiento de líquido, una posible caída por ese derramamiento de líquido, un desnivel que nos puede causar caídas, eso también es un riesgo de seguridad. De pronto la falta de orden y aseo en un área de trabajo puede causar tropiezos y es un riesgo locativo. También tenemos los riesgos mecánicos, que son aquellos que son basados más que todo en la maquinaria, en la manipulación de herramientas, en de pronto colisiones que de pronto estamos por maquinaria, actos inseguros que realizamos colocando las manos en lugares de esta maquinaria que no debemos colocar. Esos son accidentes de seguridad. También tenemos en estos riesgos de seguridad lo que son los accidentes de tránsito, que son atropellos, choques, que están basados más que todo en personas de conducción, pero también acá en la parte de construcción, donde manejamos muchos vehículos de carga pesada. De pronto la señalización, de pronto distracción, nos puede causar atropellos, choques, etc. Uno de los mayores riesgos de seguridad que maneja construcción son las alturas, los riesgos eléctricos, mecánicos, como lo dije anteriormente. Más que todo riesgos de altura, riesgos eléctricos, que es lo que más manipulamos, sin desmeritar los demás. También hay que estar muy pendiente de pronto del riesgo psicosocial, que de pronto la distracción por cargas emocionales, por tareas muy demandantes, por roles los cuales causan bastante estrés, ansiedad. Entonces este riesgo es de más que todo mental, que igual hay que estar muy pendiente por los trabajadores, de pronto distracciones que pueden causar accidentes. Esto es el llamado para que todas aquellas personas que de pronto vean, observen a algún trabajador trabajando de una manera distraída, sea informado al coordinador de seguridad de salud en el trabajo, o incluso a su compañero, decirle: ven acá, ¿qué te pasa? Son prontos momentos que nos pueden evitar un incidente o algún accidente. Y ya más allá está el riesgo de fenómenos naturales, que son aquellos que son causados por tormentas eléctricas, terremotos, derrumbes, que tenemos que estar muy pendientes porque son eventos que pueden causar, pero tenemos que estar preparados. Para tener algo muy, muy pendiente, hay que tener algo claro, que es un acto inseguro. ¿A qué nos referimos con un acto inseguro? El acto inseguro son todas aquellas condiciones o decisiones que toma una persona o un humano, y que estas decisiones nos pueden llevar o nos pueden causar un incidente, un accidente. Es la consecuencia de ese trabajador que produce el ambiente. Es la decisión yo como humano de hacer esa acción. Y ya la condición insegura es todo aquello elemento o aquello herramienta, máquina, instalación que nos puede llevar a realizar una condición insegura. Yo como persona puedo manipular una herramienta sabiendo que de pronto no tengo la medida de protección, de ingreso la mano a esa maquinaria. Entonces estoy realizando tanto un acto, yo como humano, y una condición insegura porque no tengo las medidas de protección y aún así realizo esa acción. Entonces,
Teniendo todo esto en cuenta, debemos aprender a identificar qué es un accidente de trabajo. Entonces llevemos a la definición que es un accidente de trabajo. El accidente de trabajo, según la ley 1562 del 2012, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, sea orgánica, o perturbe la funcionalidad del trabajador, causándole una invalidez o incluso hasta la muerte. Entonces el accidente es algo repentino, algo que pasó en el momento, sea por descuido, sea por un acto, sea por una acción. Entonces hay que evitar en lo más posible este accidente de trabajo. ¿Qué es un incidente de trabajo? Según la misma norma, es un suceso repentino no deseado que ocurre de la misma causa como lo anterior, pero este no nos lleva a desencadenar unas lesiones fuertes, de pronto un daño de la propiedad, de pronto un daño al proceso. Fue algo que no causó una lesión, severa. Pero el incidente es el que nos causa una alerta necesaria que debemos atender para evitar el accidente, porque es que el incidente es como un casi accidente. Entonces este incidente es el que nos debe emitir una alerta para evitar un posible accidente. Y ya después tenemos lo que son las enfermedades laborales, que son aquellas enfermedades que son el resultado de una exposición continua a un factor de riesgo muy continuo, como lo decíamos ahora en el riesgo biomecánico. De pronto un movimiento repetitivo de tu labor puede llevar a una enfermedad laboral. Entonces es muy importante que como trabajador informes de todos aquellos cambios que puedes presentar en tu puesto de trabajo, dolores musculares, de pronto el movimiento repetitivo de ciertas labores te está causando algún daño, y eso hay que ingresarlo en un estudio para eliminar o evaluar todo ese suceso o todo lo que puede estar causando. ¿Qué debemos hacer en el área en caso de un accidente? Lo primero es informarle al coordinador o el líder del suceso, reportar directamente al talento humano, realizar, claro está, todo esto va después de la debida atención del trabajador en caso de que este trabajador tenga una lesión, llamar a las medidas de emergencia, comunicarle al inspector, realizar las medidas de cuidado y protección de la persona lesionada. Y de ahí ya pasamos a todo esto de informar, de llamar la atención, de llamar la ARL, de que el colaborador pasen a los equipos de investigación del accidente, tomar medidas para que este accidente no se vuelva a repetir. También debemos conocer de pronto toda la parte del comité de seguridad y salud en el trabajo, lo que es el comité paritario, para que de pronto llevemos a hacer en caso de algún abuso que se presente en el área de trabajo, no solo como accidente, también hay abusos laborales. Debemos conocer los integrantes de estos comités para poder acercarnos de una manera efectiva, o incluso realizar un informe, ya que estos comités realizan unas reuniones mensuales. Estos comités deben brindarle una solución de la respuesta o unas respuestas en mínimo 65 días, máximo, 65 días al trabajador de la informe o de la notificación que se envió por el posible abuso, para que se realice una reunión extraordinaria si es necesaria, para que se realice el estudio del caso del abuso que informa realizar. ¿Cuáles son las funciones también después del comité paritario de sistema de gestión? Tener una brigada de emergencia. ¿Por qué una brigada de emergencia?
porque la brigada de emergencia no prepara para la atención de primeros auxilios, para temas de incendios, de todo esto de los fenómenos naturales que mencioné anteriormente, o de pronto de catástrofe, de algún incidente que se realizó. Entonces la brigada de emergencia es una parte muy importante que debe tener en cuenta un sistema de gestión, porque ella nos lleva a anticipar incluso a veces algunos accidentes. Estas brigadas deben de realizar una inducción, reinducción, y todo el personal del grupo de trabajo puede estar vinculada a estas brigadas. Esto tiene que también tener un plan de emergencia. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada trabajador conozca y reconozca lo que son el punto de encuentro en caso de algún incidente, en caso de alguna catástrofe, en caso de algún fenómeno natural, las debidas rutas de evacuación. También debe conocer la ubicación de los elementos de emergencia, lo que es extintor, botiquín de primeros auxilios, las camillas, las llamadas de línea de emergencia, y reconocer a aquellas personas que están capacitadas y son brigadistas. Esto con el fin de brindar solución ante algún inconveniente. ¿Qué es lo importante que debemos tener en un acto de emergencia, en alguna posible emergencia? Que como personas debemos mantener la calma, seguir las indicaciones de todo el personal, irnos en caso de evacuación, dirigirnos directamente al punto de encuentro, tratar de no gritar, conservar la calma, transportar solamente los elementos necesarios. Si de pronto hay visitantes en la empresa y no reconocen el sistema de gestión, que el visitante o la persona a la que está visitando se encargue de darle las instrucciones debidas al visitante, si no se le realizó la debida el debido informe de todas las líneas de evacuación, y todo esto con anticipación. Debe seguir las instrucciones de las autoridades y tratar de informarles a las personas cercanas de este evento que está sucediendo. De pronto algunas no evidencian el incidente. Con todo esto podemos decir que el sistema de gestión es algo muy integral, donde contamos con diferentes estructuras que nos llevan a manejar lo que es la promoción y prevención de la seguridad de un trabajador. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.